aquí en Dame el Poder. Volvemos a la actualidad, hoy con el tema que tiene que ver con este conflicto mapuche que está en ascenso. Claudio Chávez es historiador, está aquí en estudios, quien nos va a hablar del tema de los mapuches, el origen aquí en América y en qué medida eso se relaciona con la actualidad. Y Pablo Tonelli, que es diputado nacional por el PRO Cambiemos y que a su vez es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso, como así también de la Comisión de Disciplina, del Consejo de la Magistratura, porque juraron los senadores, 23, de los cuales algunos tienen causas por presuntos hechos de corrupción, donde están procesados, como Cristina Fernández de Kirchner, otros tienen condena no firme, como el expresidente Carlos Menem, en otros hechos, en este caso de corrupción, y veremos cómo se suceden los acontecimientos. Con respecto a la actualidad, yo les quería hacer un breve comentario porque la noticia de todos estos días sigue siendo la tragedia de estas 44 personas que no las pueden encontrar y tiene que ver con las Fuerzas Armadas, tiene que ver con las fuerzas de seguridad y la penosa y tristísima muerte de un chiquito de 21 años, Rafael Nahuel, que estaba justamente ahí donde fueron desalojados en el sur, en Río Negro, y tiene que ver con cómo de alguna manera todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque me da la impresión de que, y esto es discutible por cierto, una opinión muy particular, no hemos encontrado el punto de equilibrio como nación y se requieren políticas de Estado para ver en dónde nos vamos a ubicar, y esto lo tienen que definir los políticos, pero también tiene que ver con el apoyo y la mirada que tiene la opinión pública, el pueblo que los votó. ¿Por qué digo esto? Porque todo está relacionado. Fíjense ustedes que son dos temas que tienen que ver con Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Más allá de las enormes diferencias de los casos, en un caso tiene que ver con el desarme que salió a la luz en blanco sobre negro con esta tristísima situación de Submarino, donde después de los años terribles de dictadura, donde las fuerzas cometieron ilícitos, totalitarismo, desapareció gente, para cubrirse, para que esto no vuelva a pasar, los desempoderaron, les quitaron el poder y les quitaron prácticamente todo. Y parte de esto está saliendo a la luz porque se va a investigar en qué medida, esto no se sabe aún, estuvo bien hecho todo lo que tiene que ver con el arreglo y las baterías y demás de Submarino, pero de a poco se va a ir desentrañando. Y por otro lado también el de las fuerzas de seguridad, que de tanta gente que también han cometido excesos, estamos en esta circunstancia donde muchas veces se lleva la inacción. Particularmente creo que el punto de equilibrio lo vamos a encontrar, deberíamos encontrarlo, que por un lado va la justicia que tiene que investigar y tendrían que haber entrado a buscar las pruebas para ver si cumplieron o no con el protocolo y por qué murió este chiquito. Eso es ineludible, pero por otro lado va el tema de la soberanía y que de alguna manera la potestad no se puede ceder. El Estado es soberano, las provincias son autónomas y los municipios son autárquicos. Soberanía es la potestad perfecta y absoluta sobre un territorio, sobre la población, que ejerce de alguna manera un gobierno, que es el órgano de la representación del Estado, y esto no se puede ceder. Nadie puede instalarse en un lugar erigiendo derechos porque está fuera del orden jurídico y de la ley. Y creo que poder combinar todas estas situaciones es lo que vemos que se está haciendo difícil y que tenemos que solucionar. Espero que algún día llegue ese momento. Después de la pausa, los invitados. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, carrera nocturna y Vea Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Aquí estamos en Dame el Poder, gracias por venir.
Gracias por venir, Claudio. Gracias a vos por haberme invitado. Yo realmente me pareció muy interesante todos los artículos que venís escribiendo sobre estos temas. ¿Los mapuches son originarios o no? ¿Y en qué medida todo esto tiene que ver con su historia, ¿no? Mira, es un tema que se discute mucho a nivel antropológico, por supuesto, ¿no? Digamos, los más grandes o importantes, talentosos y sesudos antropólogos de nuestro país, como es el caso de Rodolfo Casamiquela o Canal Frau, sostienen que los mapuches o los araucanos se establecieron por primera vez, mirándolo desde este lado, tras la cordillera, en lo que se conoce con el nombre de la Araucanía, que es en Chile. Estos indígenas eran, en rigor, originarios, no se sabe bien, pero se precisan dos lugares. Pueden ser de la zona de la Amazonia, como pueden ser también del Tiahuanaco. Y fueron descendiendo hacia el sur, ubicándose en esa zona. Fines del siglo XVII y XVIII, sucesivas oleadas de los araucanos van ingresando a nuestro país. Son guerreros y van sometiendo a los pueblos indígenas pampásicos que estaban ubicados en esta parte de lo que luego sería el territorio de la República Argentina. Van dominando y van mapuchizando a los grupos indígenas, o sea, se les van haciendo perder su identidad cultural y su lengua. Es decir, por ejemplo, hoy muchos de los que se dicen mapuches y dicen de su buena relación con los tehuelches y demás. Bueno, sí, está bien, lógicamente, en el siglo XXI no debemos llevar mal porque somos todos argentinos, pero cuando ellos ingresaron, hicieron perder la lengua a los tehuelches y los sometieron, porque tehuelches se llaman a estos indígenas con un nombre mapuche, hombres del sur. Entonces, digamos, pongamos las cosas en su lugar. Son de origen chileno e ingresaron a nuestro país en grandes oleadas en el siglo XVIII y concretamente en el siglo XIX con el gran cacique de origen tehuelche que fue Calfucurá, que conformó la conocida Confederación Pampa a partir de 1833, cuyo accionar concreto eran los malones sobre los pueblos, los fortines no, los pueblos, las ciudades y las estancias de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, sur de San Luis y sur de Mendoza. ¿Son pueblos originarios? No, estaban en la época de la colonia. Mira, vos sabés que esa es una frase que yo discuto mucho, porque no hay pueblos originarios de América. El hombre no es originario de América. El único científico nuestro, gran científico, Florentino Meguino, sostenía que el hombre era originario de América, concretamente La Pampa, y lo ubicaba en terrenos del Terciario. Pero esto no descalificó su gran labor científica, pero se equivocó. El hombre se originó, la hominización se produce en África, y de ahí se expande a Europa y luego Asia, y las distintas oleadas de grupos asiáticos y de la Polinesia, e incluso de Australia a través de la Antártida, van ingresando al continente americano. Y van ingresando en sucesivas oleadas, como ingresaron después los españoles. Es decir, ¿por qué pueblos originarios? La palabra pueblos originarios esconde una trampita. Y la trampita es que entonces tienen un privilegio respecto de otra oleada que vino mucho después. ¿Cuál es? La que trajo Cristóbal Colón. Pero la oleada de Cristóbal Colón es tan como las que provocaron la población americana siglos anteriores. ¿Qué se define como pueblo originario? Mirá, ni la Constitución Nacional, ni la Ley 23.302 que habla de estos problemas, habla de pueblos originarios. Dice indígenas. Fíjate vos el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Indígenas. ¿Por qué está pasando esto? Indígenas ¿Por qué está pasando esto que toman territorios, se instalan Mira, es notable fuera de esto, la ley, ¿no? Es notable. O sea, tanto porque, propiedades privadas como en este caso es un parque nacional. Sí, es notable esto, porque fíjate vos, estos grupos que se arrogan la representatividad de los mapuches, mira, hablar de los mapuches es como hablar de los judíos. Es como hablar de los islámicos. ¿Qué es esto? Somos todos argentinos. Además, ¿hay una etnia mapuche pura? No, somos criollos. Porque esta es la característica de América Latina y la característica de la Argentina. Ahora bien,
Resulta que estos grupos, que se arrogan la representatividad furiosa del mapuchismo, tienen una mirada muy crítica de Julio Argentino Roca por el asunto de la campaña del desierto. Ahora, sin embargo, fue Julio Argentino Roca quien en 1899, por medio de un decreto, creó la colonia pastoril Cuyamén, en la cual se origina este problema, y Jones Walla reclamaba y los primeros líos surgen de ahí, que ellos denominaban tierra sagrada e impedían que las fuerzas de seguridad y la justicia ingresaran al famoso Cuyamén. El Cuyamén es una colonia creada por Roca en 1899 e inmediatamente después viene un agrimensor, mide todos los terrenos, establece los límites, crea 200 lotes de 625 hectáreas a cada uno, dándole a los indígenas que ahí ya estaban asentados el privilegio de tener las primeras propiedades. Y después podían ingresar otros grupos indígenas, incluso, como se decía en aquella época, huincas, los blancos, porque la idea era la colonización y la integración étnica. Y los límites son muy claros ahí. Estos muchachos del RAM o Jones Walla o los que lo acompañan a ellos, porque aunque no se reconocen del RAM, pero vínculos tienen, ellos sostienen que Benetton es el que robó tierras. A ver, Benetton le compró tierras a la Compañía del Sur, que el gobierno nacional de Sarmiento le había entregado a la compañía británica, inglesa esta, esas tierras, por la política que tenía la República Argentina de colonizar, de poblar y de vínculos con la economía mundial. Eso ya anterior a la creación del Cuyamén. Cuando Roca crea en 1899, o sea, 30 años después del asentamiento de la Compañía del Sur, los límites que establece el agrimensor son muy claros y establece los límites del Cuyamén, y acá está la Compañía del Sur. Y Jones Walla y los Walla están diciendo que 3 lotes que pertenecen al territorio de Benetton están dentro del Cuyamén. Y después encima además dicen que es tierra sagrada. Bueno, ¿Qué tierra ahora se sagrada? instalaron en un parque nacional. Por eso, no, bueno, yo esto lo que ahora, quiero saber, esto ahora viene. ¿Cómo sigue esto? Porque la coordinadora Arauco Malleco, el CAM, están en Chile, Sí. y acá está el RAM, la Resistencia Ancestral Sí. Mapuche. Sí. ¿Y cómo se vinculan y en qué termina, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile, en caso de que Piñera asuma el poder, los va a tratar como terroristas. Existe la posibilidad de que se pasen para acá los del grupo violento de Chile, con lo cual estaríamos en el peor de los mundos. Ya están acá. De hecho, creo que este es un problema que hay que establecer políticas de Estado para ver cómo se arregla. Mira, ya están acá. Si vos me das un minuto. Para terminar, sí. Para terminar, Jones Walla, al periodista de La Nación, Olivera, le dijo esto: este proceso, el que me hacen a mí, y la cárcel, son parte de mi tribuna, como también lo fue para Fidel Castro el asalto al cuartel Moncada. Aliento a la rebelión. Aspiramos al control territorial expulsando los latifundios y las transnacionales. Somos revolucionarios anticapitalistas. La violencia es legítima. La nuestra es una lucha prolongada. A Mao le costó 20 años. La revolución cubana insumió muchos años también. No me siento argentino. ¿Por qué no podemos ser una nación mapuche? Lo nuestro es una lucha sin vuelta atrás. ¿Y de dónde sacan la plata? Bueno, seguramente el dinero lo hacen con políticas o acciones que violentan la ley. De todos modos, yo te diría que el mayor accionar en este momento es en Chile. Ahí han quemado 100 camiones, ahí hay un matrimonio incendiado en una casa, ahí hay, por lo menos hasta este momento hubo mayor violencia en Chile. Pero hay comunicación entre ellos, absoluta comunicación entre Tendríamos ellos. que estar preocupados porque desde el punto de vista de la opinión pública hasta ahora es algo que no ha tomado envergadura. Creo que esto es una bomba de tiempo y que tendrían que establecerse políticas de Estado. Yo diría que tendríamos que estar preocupados hasta un punto. Mirá, nosotros, América Latina, ha padecido el problema de la violencia y de la insurrección. Digamos, la guerrilla y el terrorismo. Pero aquella guerrilla y aquel terrorismo proponía un modelo que atrás tenía una potencia, que era la Unión Soviética. A vos te podía gustar
Más o menos, pero había una potencia con un modelo y un programa y un proyecto. ¿Qué hay detrás de esto, chicos? Bueno, eso es lo que no se sabe. Pero, como proyecto, ¿sabes lo que hay? Porque de casualidad se instalan también en lugares donde hay pozos de petróleo. Claro, o sea, no sé claro. qué hay. ¿Y el ISIS no hizo eso en Siria? Por eso, no sé. Claro, el ISIS no hizo eso en Siria. Por eso. Yo, la verdad que veremos. Bueno. Hay que investigar y hay que establecer Sí, por una supuesto, política de Estado. sí, claro. Claudio, muchísimas gracias. Gracias Muy a vos. enriquecedora tu charla. Gracias a vos. Después de la pausa, Pablo Tonelli. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El sábado 18 de noviembre, asesorate gratis con un escribano. Será entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. También protege tu vivienda gratis y con un trámite muy fácil. Cuidá lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Pablo Tonelli. Bueno, la realidad es que al principio del programa yo comentaba, ¿no?, que hoy juran los senadores 23, y de los cuales hay algunos que tienen causas de procesamiento, diríamos, sin sentencia, sin condena, otros condenados sin sentencia firme. Y usted fue uno de los que promovió realmente mucho que haya un desafuero por debido, que los jueces que no pudieron justificar su patrimonio y demás no estén más en el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos para que el Honorable Senado no vuelva a tener personas que estén siendo investigadas por la justicia? Bueno, nosotros aprobamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, hará 20 días o un mes, un proyecto de ley de algunos diputados de nuestro bloque, de acuerdo con el cual no se podría ser candidato si uno tiene una condena, aunque no esté firme, por determinado tipo de delitos, básicamente lo que podemos llamar los delitos de corrupción. De manera tal que si esa ley estuviera vigente, el senador Menem no podría haber sido candidato y mucho menos podría haber sido senador. Es una forma de ir limitando las posibilidades de que aquellos que han dejado atrás la presunción de inocencia, porque una condena implica eso, no puedan integrar los cuerpos legislativos. Vamos a ver, ojalá podamos aprobar esa iniciativa en el recinto y después la apruebe el Senado, y de esa manera habremos dado un pasito más hacia adelante en la lucha para tratar de erradicar definitivamente de la administración pública y de los 3 poderes del Estado a quienes tienen problemas con la justicia. ¿Cómo se resuelve, desde el punto de vista, creo que político, hacen falta políticas de Estado también, ¿no?, con el tema del conflicto en espiral con los mapuches? Por un lado, el brazo ejecutor violento, que es el RAM, que no tiene nada que ver con los mapuches, un juez que no entra en el lugar, y realmente que de alguna manera hay que investigar, por supuesto, hasta las últimas consecuencias de esa muerte de ese chiquito, pero la cesión de soberanía tampoco está de acuerdo al derecho, porque es insostenible la situación. No hay posibilidad alguna de resolver este conflicto o cualquier otro conflicto si no se parte del cumplimiento estricto de la ley. Lo primero que hay que hacer es cumplir la ley. Cumplir la ley implica cumplir las sentencias judiciales, las decisiones de los jueces, las órdenes de las fuerzas de seguridad. Después, por supuesto, lo que hay que agregarle a eso, desde mi punto de vista, es mucho diálogo. Mucho diálogo, búsqueda de acuerdos, de consensos, pero estos pequeños grupos aislados, porque son pequeños grupos, la mayoría de los mapuches no son violentos ni participan de estos métodos violentos, tienen que entender que no hay posibilidad alguna de ponerse de acuerdo si ellos no empiezan por respetar la ley. Ellos tienen que respetar la ley, tienen que respetar
al Estado argentino, tienen que cumplir las órdenes de las fuerzas de seguridad cuando se las imparten. Si ellos aceptan esas condiciones, que son básicas, las que aceptamos todos los quienes vivimos en sociedad, bueno, después vendrá el diálogo para buscar una solución a un problema que en muchos de sus aspectos no solo es real, sino que es grave y hay que resolverlo. ¿Cuál es el futuro del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que también hemos visto los ciudadanos que la política ha tallado demasiado fuerte para que se haga efectivamente justicia y se han demorado y estirado situaciones realmente injustas, y que la parte política esté menos presente en ese Consejo? Bueno, hay ya listo para ser enviado al Congreso un proyecto de ley que lo va a mandar el Poder Ejecutivo para modificar la ley orgánica actual del Consejo de la Magistratura. El objetivo central de ese proyecto de ley, que debería ingresar al Congreso antes de fin de año, es restablecer el equilibrio entre esos tres estamentos que contempla la Constitución, en el artículo 114, y respecto a los cuales dice precisamente que tiene que haber equilibrio. En ese proyecto de ley lo que se propone es que los legisladores continuemos siendo 6, porque si hubiera menos no habría posibilidad de darle representación a las minorías, que los jueces pasen a ser de 3 que son actualmente a ser 4, y que los abogados actualmente son 2, pasen también a ser 4. De esa manera nos parece que se restablece ese equilibrio que prescribe la Constitución y seguramente el Consejo va a tener un funcionamiento no solo más equilibrado, sino también más armonioso. Con respecto al futuro del juez Rafecas federal, que usted está en la Comisión de Disciplina, ¿qué va a pasar? Bueno, hay en este momento 2 investigaciones en curso respecto del juez Rafecas. Una es la que promovieron en su momento la diputada Carrió y el diputado Wolf, que tiene que ver con la actuación del juez Rafecas en la causa Nisman y particularmente en el hecho de que el juez Rafecas desestimó toda posibilidad de investigar y de avanzar en esa investigación. Pero hay una segunda denuncia que está recién empezando a tramitarse, que es una denuncia que han hecho varias instituciones encabezadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se le imputan al juez Rafecas y al juez Lijo, a los dos, atrasos muy significativos e injustificados en la tramitación de diversas causas. Están en una etapa muy diferente. La primera denuncia está bastante avanzada, tal vez así que hemos citado al juez Rafecas para el próximo jueves 7 de diciembre para que venga a dar sus explicaciones, a defenderse, a decir lo que quiera decir. La otra recién comienza, pero es absolutamente imposible anticipar un resultado o una definición, porque los resultados o las definiciones dependen de la prueba que se colecta en el expediente, de las explicaciones que den los jueces investigados, así que... Usted está en la parte más importante, que es la de disciplina, en el Consejo de la Magistratura, tan prestigiosa institución, y yo todo el tiempo en los programas, que no sé si los veo, pero siempre me pregunto si acaso uno ve que tardaron tanto y ahora se aceleran todas las causas con distintos matices, con distintas formas de manifestación en la opinión pública. Si esto, uno dice, será un show mediático, porque están muchos sin condena, como muchos presos perejiles en las cárceles de todo el país, ni hablar, en este caso son famosos y funcionarios, porque se vencen los plazos procesales, el 2 de abril, por ejemplo, en el caso de Báez, o sea, ¿ustedes qué pueden hacer del Consejo de la Magistratura y si es esto lo que va a pasar? Porque en ese caso vuelven a la calle otra vez y queda todo en la nada. Yo creo que lo más importante que ha hecho este gobierno en relación con estos problemas de la justicia no lo ha hecho el Consejo de la Magistratura, sino que lo ha hecho el presidente, que es dejar de presionar a los jueces, dejar de influir sobre los jueces, dejar de pedirles cosas o de darles órdenes, como se hacía en el gobierno anterior. Es decir, desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante, los jueces recuperaron plena y totalmente su autonomía, su independencia, nadie les da directivas, nadie les da órdenes, el gobierno no los presiona, no los aprieta. Esto es fundamental para la justicia y es lo primero. Después, por supuesto, hacen falta más cosas. Con eso solo no alcanza. Nosotros deseamos y aspiramos a que la justicia actúe con más celeridad, con más velocidad. El presidente lo ha dicho y yo también lo he dicho más de una vez,
que queremos que, por ejemplo, las causas de corrupción se investiguen en tiempo real, cuando los funcionarios están en el gobierno, no cuando ya se fueron, cuando pasaron los años. No, hay que investigar en tiempo real. Estamos tratando de que la justicia acelere sus tiempos. En ese sentido es muy importante una auditoría, cuyos resultados se van a concluir ahora durante el mes de diciembre, que se hizo en todos los juzgados federales de todo el país, referida al trámite de las causas de corrupción. Hemos empezado por las causas que más preocupan a la población en general y al gobierno en particular, que son las de corrupción. Bueno, pronto vamos a tener un análisis muy detallado de cómo actúan todos los jueces federales con competencia penal respecto de las causas de corrupción. Y por supuesto, de esas conclusiones nos vamos a servir para, si hay que investigar a algún juez, lo vamos a investigar, si hay que hacer reformas legislativas, las vamos a hacer, si hay que proponer reformas procesales, las vamos a proponer. Estamos muy comprometidos en esa tarea. Todos vamos a estar, sí, esperando eso. Bueno, el último tema, ya para terminar, tantas leyes, reformas, en realidad, la laboral, previsional, la reforma tributaria, hay algunas que algunos partidos, como el masismo, que parece ser que no van a apoyar tanto, que sería, por ejemplo, la previsional. Ustedes necesitan negociar, necesitan para tener el quórum, porque no llegan, tienen 108 diputados. ¿Cómo ve, qué posibilidades hay de que todas estas leyes, que de hecho yo en mi programa siempre digo que es necesario hacer algunas reformas, después se verá si son buenas o cómo salen, porque si no esto es inviable. ¿Qué posibilidades hay de que salgan? La verdad es que nosotros a esta altura ya somos expertos en lograr consensos. Lo hemos hecho en la legislatura desde hace 10 años, lo venimos haciendo, en el Congreso lo venimos haciendo en los últimos 2 años, siempre hemos estado en minoría, tanto en la legislatura como en el Congreso, y sin embargo hemos logrado sacar adelante los proyectos más importantes para el gobierno, gracias a eso, al diálogo, a la búsqueda de consensos. De modo que yo soy muy optimista respecto de que estas propuestas del Poder Ejecutivo vamos a lograr sancionarlas, seguramente con algunos cambios o modificaciones razonables que nos proponga la oposición y que aceptaremos, como hemos hecho siempre que nos han hecho propuestas adecuadas. Pero yo soy optimista de que vamos a lograr, sobre todo que además a partir del 10 de diciembre vamos a estar más cerca de la mayoría y del quórum, con la incorporación de los nuevos diputados y senadores, y eso nos va a ayudar también. Hay un clima de algunos sectores de resistencia, de hecho hay marchas y demás, ¿no? O sea, como que hay como una cierta resistencia de algunos sectores. Sí, resistencia que desde mi punto de vista en muchos casos carece de sentido. Por ejemplo, hoy ha habido un paro nacional de la CETERA, que es la cosa más disparatada del mundo. El paro lo han dispuesto porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se propone crear una universidad para que le brinde a los docentes el entrenamiento y el perfeccionamiento que la tarea docente requiere, y CETERA hace un paro contra eso. Bueno, estas son las cosas raras de la Argentina, con las que tenemos que lidiar todos los días. Yo entiendo otro tipo de paros, pero estos no. Paros por leyes que todavía no se sancionaron, que se están discutiendo en el Congreso. Pero bueno. Bueno, vamos a volverlo a invitar para ver cómo resultaron todos estos proyectos y gusto. Cómo seguimos el año que viene. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder. Chao.